Ahora hablaremos sobre el budismo. El budismo surge de una persona que se llamaba Siddhartha Gautama y él vivió en la India, nació en el 563 a.C. y murió en el 483 a.C. Él era una persona muy adinerada. Este Siddhartha Gautama era una persona que vivía en donde vivía la realeza de la India. Y lo que hay que entender es que en muchas sociedades antiguas la realeza estaba completamente separada de la sociedad común o de la gente pobre. Es decir, cuando muchas veces los príncipes y reyes que vivían en la India no salían al pueblo o a las calles, sino que vivían en unos palacios cerrados, pero no tanto palacios, sino como barrios cerrados. Si ustedes ven en la China, el palacio es en realidad un gran centro donde se podía vivir adentro y se tenía todas las comunidades y todas las necesidades. Entonces Siddhartha Gautama no conocía propiamente la India y en determinado momento de su juventud sale del palacio y ve las calles de la India. Y cuenta la leyenda que cuando ve las calles de la India ve un hombre viejo, un hombre pobre y un hombre enfermo, ¿sí? Y entonces se da cuenta y dice, la India en realidad no es lo que yo he tenido, no es lo que yo he vivido. Esto es la India, el dolor de esta gente, esta muerte, esta falta de comida, eso, y reniega de sus raíces, de donde él había venido, y deja atrás esa vida. Entonces él viene de una vida de riqueza y opulencia, y al conocer la situación en la que se encuentra la gente de la India, desprecia esa vida y empieza a buscar otro camino. Y en búsqueda de ese otro camino, trata de ir con los hombres sabios, que son esta gente que vive con lo mínimo, que come muy poco, que siempre tiene muy poco para controlarse más, y entonces empieza él a vivir unos años con ellos buscando sabiduría. Y al hacer esto llega a una de las conclusiones más importantes y centrales de todo el budismo, la idea del punto medio. La idea de que en general los extremos están mal en la vida humana y que hay que lograr un control y punto medio, y que la vida en la opulencia y la riqueza está mal, y que la vida con la carencia y con la falta de cosas tampoco te va a llevar a la felicidad. Entonces lo que tienes que buscar es una vida calma del punto medio. Una cosa interesante del budismo es que es una forma de religión y filosofía, pero a diferencia de otras religiones, no tiene ningún dios. En el budismo no se le reza a ningún dios. Las lógicas del budismo tratan principalmente de trabajar sobre uno mismo, del autocontrol, del autoconocimiento, porque es muy difícil cambiar el mundo, pero no es tan difícil cambiarse uno mismo. Es decir, tú no puedes controlar la realidad, pero sí puedes controlarte a ti. Bien, ahora hablemos un poco de los 4 principios del budismo. En el budismo hay 4 principios que son la base de donde surgen las ideas y el resto de los pensamientos. Y se los voy a describir ahora. Primero, el primer principio fundamental de nuestra vida es este. Según el budismo, todos sufren. Todas las personas que has conocido en tu vida, desde la que has visto más triste a la más feliz, desde la que menos tenía hasta la que más tenía, todos sufren. Una característica esencial de la vida es el sufrimiento. A veces vemos gente que critica el sufrimiento de otros, que dice, pero si esa persona es rica, o si esa persona tiene pareja, o si esa persona tiene familia, ¿por qué está sufriendo tanto? Y el budista dice, no, igual se sufre. La gente con familia sufre, la gente rica sufre, la gente sola sufre, la gente pobre sufre. El sufrimiento es una cosa de todos. De ahí, fíjense, el budismo es una manera de pensar extremadamente empática.
porque surge de la idea de que todos sufren. Entonces, no hay por qué ir causándole sufrimiento a la gente, porque las personas ya están sufriendo. La vida implica un grado de sufrimiento. Entonces no te preocupes de causarle sufrimiento a otros, preocúpate más bien de tu propio sufrimiento y si puedes, de reducir el sufrimiento de los demás. Bueno, entonces todos estamos en este gran viaje según los budistas y en este gran viaje todos vamos a sufrir, ¿sí? Segunda gran verdad del budismo, segundo principio, segunda gran verdad. El sufrimiento nace del deseo. Por consecuente, no podemos dejar de sufrir porque no podemos dejar de desear. Imagínense una persona que desea tener familia y casa. Entonces, lo consigue, tiene familia y casa. Entonces, ¿por qué sufría? Porque no tiene algo que quiere. Y cuando no tienes algo que quieres, sufres. Pero ahora ya tiene familia, ya tiene casa, entonces ya no hay por qué sufra, porque tiene las cosas que quiera. Ahora puede ser feliz para siempre. Y el budismo dice, no, el deseo humano no puede ser apagado. Si a una persona que desea casa y familia, vos le das casa y familia, lo que va a pasar no es que va a dejar de desear. Lo que va a pasar es que va a desear otras cosas. Una casa diferente, una familia diferente, o va a estar contento con su casa y su familia, y ahora va a desear un auto. Y entonces va a sufrir porque no tiene el auto. O ahora va a desear que como tiene familia, quisiera viajar a fin de año con su familia y no puede y va a sufrir por eso. Entonces, la naturaleza del ser humano es desear y eso es lo que nos hace sufrir. Muchas veces el problema que tenemos no es lo que creemos, sino el deseo. Por ejemplo, tú puedes pensar que tu problema es falta de dinero y un budista diría, no, tu problema es que deseas demasiado dinero. Salvo que realmente necesites dinero para comer, vivienda, pero si tienes todo lo básico cubierto, deberías poder ser feliz. Si tú has cumplido tus necesidades elementales y no puedes ser feliz, según el budismo, tu problema no es que no tienes cosas, sino que tienes demasiado deseo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sufre una persona? Digamos, quiero conseguir un auto y no lo tengo. Según el budista, no debería sufrir por eso, porque mi problema es el deseo, no el auto. Ahora, si yo no tengo comida y deseo comer, entonces está muy bien ese sufrimiento, ¿no? Ya lo vamos a ver en las formas de sufrimiento. Bien, entonces, primera verdad, todos sufrimos. Segunda verdad, nuestro sufrimiento viene del deseo. Sufrimos porque deseamos cosas que no tenemos. Estoy enfermo y desearía estar saludable y entonces sufro por ese deseo. Bien, la tercera verdad del budismo es que el deseo puede ser controlado. Una persona puede aprender a controlar su deseo. Una vez que tú sabes que el sufrimiento viene del deseo y que el problema no es la realidad, sino tu propio deseo, entonces tú puedes trabajar para controlar ese deseo. Y controlar tu deseo implica empezar a sufrir menos. Cuando tú controlas tu deseo, cuando tú deseas menos, entonces vas a sufrir menos. Imagínense dos niños en la misma situación material. Dos niños desean un juguete y ninguno de los dos lo recibe. Entonces, la clave para el budista es poder seguir siendo feliz. Si uno de los niños puede seguir siendo feliz y el otro llora y hace un berrinche, hay que seguir el ejemplo del que puede seguir siendo feliz. Es decir, a veces deseamos cosas que no tenemos y eso no se puede evitar en la vida. Entonces, ¿vas a permitir que eso bloquee tu felicidad? No, empezá a trabajar en tu deseo. Y esa es la manera de encontrar la felicidad. No busques cambiar el mundo, busca cambiar tu propio deseo. ¿Sí? Cuarta verdad o principio del budismo. Cuarta, el deseo o la sabiduría, para llegar a no desear tanto o para llegar a ser una persona sabia, lo que se necesita es hábito. Cuarta verdad del budismo, cuarto principio del budismo. Si quieres ser feliz necesitas hábito. La lógica del budismo dice que el conocimiento no es suficiente para ser bueno o hacer las cosas bien.
Si tú quieres ser una persona buena, sabia, que ha vencido el deseo, entonces no basta solo estudiar y tener conocimiento. Lo que tienes que hacer es lograr cambiar tus hábitos. Les doy un ejemplo. Imagínense una persona que no se lava los dientes, ¿sí? No se lava los dientes nunca y alguien le explica, ¿sabes qué? Es mejor lavarse los dientes que no. Porque quedan más limpios, duran más años, no te los van a tener que sacar, no te van a salir caries, es más saludable, se le explica. Y la persona ha entendido que es mejor lavarse los dientes y de todas formas no lo hace. El budismo dice que eso es muy común en el ser humano, que tú digas, ya, yo sé que esto es bueno y no lo hagas. Por ejemplo, sabes que lavarte los dientes es bueno e igual no lo haces. O sabes que comer comida chatarra es malo y de todas formas la comes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Dice el budismo. Lo que tienes que cambiar no es tu conocimiento, sino tu hábito. Tienes que de alguna manera forzarte a hacer algo repetidamente durante mucho tiempo y una vez que se convierte en un hábito, entonces ya no lo vas a poder cambiar. Por ejemplo, si una persona que no se lava los dientes, yo le he explicado que es mejor lavarse los dientes y sigue sin lavarse los dientes, entonces podría amenazarle con una pistola, oye, o te lavas los dientes o te mato. Y así durante un año y todos los días se lava los dientes porque si no lo mato. Y entonces dejo de apuntarle con la pistola y le digo, ya ahora lávate los dientes si quieres. ¿Qué va a haber pasado? Que al haberse lavado los dientes durante un año va a generar un hábito de lavarse los dientes. Y aunque ahora esa persona ya no se ve amenazada por un pistolazo, se va a lavar los dientes porque se va a sentir incómoda o sucia cuando no se lava los dientes. Y habiendo creado el hábito, ya nunca más hay que decirle nada y solita esa persona va a hacer eso. Fíjense con la comida chatarra. Uno come comida chatarra y es la comida más deliciosa y cuando comes una ensalada como que no te gusta, como que no te contenta. Entonces, ¿cuál es la teoría del hábito? No te va a gustar dejar de comer comida chatarra. Tú sabes que es malo comer comida chatarra, pero no es agradable dejar de comerla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que obligarte. Aunque sea feo, aunque te parezca feo, tienes que sentarte y comerte la ensalada y la fruta. Y si haces eso durante un tiempo prolongado, si durante mucho tiempo tú dejas de comer comida chatarra y empiezas a comer saludable, cuando ya puedas comer comida chatarra, más bien vas a decir, ¡ay, qué harta grasa! Y no voy a dormir bien y mi estómago rechaza y vas a preferir comer la ensalada y la fruta. En otras palabras, una persona que por obligación médica a veces durante un par de años tiene que dejar la comida de tipo grasosa y empezar a comer comida saludable de ensalada y esas cosas, al final cuando le cortan, cuando ya puede volver a lo normal, decide seguir en lo mismo, porque ya tiene el hábito de comer la comida saludable y ya le sienta muy mal la comida que no es saludable. Entonces, resumen, las verdades del budismo. Em, Todos sufrimos. Sufrimos porque deseamos. El deseo puede ser controlado. La clave del autocontrol es el hábito.